Es una alegría muy grande recibirles en este momento, compartir con todos ustedes estas enseñanzas tan especiales, tan fundamentales en nuestras vidas, enseñanzas que tienen que ver con todo lo que se realiza, se desarrolla en nuestras existencias. El día de hoy queremos compartir esta sabiduría antigua, muy milenaria, que ha sido fuerte en todos los tiempos y que tiene que ver mucho con la vibración, la energía que nosotros como seres vivientes tenemos. Hace muchos años, desde el Oriente, se ha enseñado el uso, o más bien el trabajo con los chakras y con las fuentes vibracionales del cuerpo humano. Así que el día de hoy voy a compartirles a ustedes algo de esa sabiduría antigua, pero adaptada un poco a nuestra modernidad, vista desde el punto de vista de nuestra actual forma de desarrollo humano, de la manera como nosotros hoy en día vivimos. Por eso la practicidad que vamos a tener va a ser adaptada a nuestras situaciones y contextos. Así entonces demos un inicio sencillo, primero comprendiendo la base de todo esto que vamos a hablar hoy. Y es que cuando hablamos de forma, la forma no se puede separar de la energía. Y por eso cuando hablamos del desarrollo de la vida, si una persona solamente ve la vida desde el punto de vista de la forma, está viendo una sola parte de esa existencia de vida. Tal vez la mayor parte es invisible a su concepto, a su conciencia, y por esa razón es necesario, además de estudiar la física de la forma, hay que estudiar la estructura de la energía. Entonces, en esta charla vamos a entrar precisamente en la estructura no de lo sustancial y visible, sino de lo que es insustancial, es decir, poco visible, pero es perceptible. Y esa percepción es un elemento muy valioso para aquellos que conocemos y comprendemos y hemos labrado en nuestras existencias un trabajo o una labor con la energía. Así entonces, de la misma manera, todo cuerpo viviente en la tierra tiene, por así decirlo, un cuerpo de energía. Entonces el cuerpo físico, para poder sostenerse, interactúa de forma muy estrecha con las vibraciones, con las energías de las fuentes de vida de las que hoy vamos a hablar. Entonces una planta, un animal, el mismo planeta, un ser humano posee una irradiación vibracional. Y esa irradiación vibracional le han dado nombres diversos alrededor de los tiempos. Aura, presencia, cuerpo vibracional, cuerpos sutiles. Este tipo de nombres solo se refieren a lo mismo, es la energía vital de los seres vivientes. Y otro importante aspecto a comprender es que los cuerpos de energía del hombre en este plano son los más evolucionados. No quiere decir por esto que sean menores o mayores en términos de existencia. Todo ser viviente tiene su propio nivel y su estandarte de vida. Pero es el cuerpo humano y la vibración humana la que más desarrollo, más evolución tiene. Y eso lo vamos a ver entonces a través de este concepto o de esta charla. A través de el desarrollo de eso que llamamos aura o cuerpo vibracional, ya entrando en el concepto del hombre. El hombre tiene una forma de desarrollo vibracional en donde se le ubican 7 importantes órganos vibracionales que se conocen con el nombre de chakras. Un chakra, el término chakra, que es un término védico muy antiguo, significa rueda o procesos que se hacen en círculo. Y es que un chakra no es otra cosa más que el reflejo del movimiento de la fuerza vibracional de la Tierra. Como ustedes saben muy bien, nuestro planeta Tierra se mueve
continuamente en una rotación y en una traslación. Ese movimiento hace que todos los elementos de vida, todas las vibraciones planetarias se muevan en forma circular. Y por eso la energía de un chakra vibra en forma circular. El movimiento es completamente circular. Y ahorita vamos a ver un poco de cada uno de esos chakras. Son 7 órganos vitales, fundamentales para todo ser viviente. Puede que los seres humanos no lo veamos, pero sí los percibimos. Ahorita cuando veamos la locación nos vamos a dar cuenta de ello. Estos chakras reaccionan a las vibraciones vitales de la vida, es decir, el prana. Y también reaccionan ante las vibraciones emocionales, mentales y, por qué no decirlo, también las espirituales. Es decir, que los chakras tienen la propiedad de percibir las diferentes vibraciones que las rodean y también tienen la propiedad de compartir, es decir, de entregar su propia vibración. Eso entonces nos lleva a nosotros a observar que muchos de los fenómenos de nuestras vidas están ligados íntimamente a la energía que tenemos o a la energía que recibimos. Estos órganos son el principal órgano de alimentación vibracional. Entonces esto nos aclara algo, porque cuando observamos en la vida rutinaria del hombre civilizado de hoy en día, la mayoría de los conceptos mentales y sociales están en que nuestro cuerpo se alimenta únicamente de lo que come. Pero cuando vemos desde el punto de vista vibracional, la energía que nosotros recibimos a través de los chakras también es un alimento. Por eso una persona que aprende a trabajar, a laborar con sus chakras, los comienza a percibir, los comienza a desarrollar, definitivamente comienza a tener más energía de lo que antes tenía. Y comienza a mejorar sus estados de vida, comienza a tener y desarrollar unas facultades en su humanidad mucho más potentes, claras y definidas. Y por esa razón es tan importante el comprender estos órganos vibracionales, tratarlos como debe ser, cuidarlos y soportarlos de la manera adecuada. ¿Cómo hacen estos chakras para absorber la energía, llevarla hasta el cuerpo y convertirla en un alimento que puede servir en todos los desarrollos del hombre? Es algo lo más de interesante, ya que el chakra de por sí es todo un proceso vibracional que, recibiéndolo como una especie de filtro o de elemento que absorbe la energía ingresa y lentamente a través de un enrejado nervioso que conocemos en nuestro cuerpo llamado plexos, es decir, ese filtro vibracional, la energía llega hasta un depositario final que son las glándulas endocrinas. Y las glándulas endocrinas, como sabemos bien, son los laboratorios que transforman la energía que recibimos en forma, es decir, en hormonas. Esas glándulas endocrinas desarrollan hormonas que son vitales para la vida. Entonces, cuando nosotros recibimos energía a través de los chakras, esta energía se convierte en un elemento hormonal dentro de nuestro cuerpo, pero al mismo tiempo se expande en los cuerpos áuricos, dando para todos una estabilidad, dando para todos un aumento vibracional. Y ya vamos a ver todas las bondades que un chakra puede traerle y una fuerza vibracional puede traerle a un ser humano. El estado actual de los chakras en la humanidad. Lamentablemente, cuando algo no se usa o no se hace con conciencia, entra en un proceso de deterioramiento o simplemente un proceso de quietud, de inercia. Los chakras, de forma natural, mientras un ser viviente tenga vida, los chakras se moverán, reactivarán, estarán buscando la energía. Pero al no haber conciencia del hombre de estos movimientos, al no haber aseo de estos chakras, al no haber potencialización de la vibración de los chakras, al no haber carga a través de ellos suficiente
para tener una vida estable o un estado interno bien estructurado, entonces vemos nosotros en la humanidad un deterioramiento de su desarrollo vibracional. Hoy en día vemos a los hombres que reaccionan ante cualquier fenómeno de forma muy airada. Vemos violencia, vemos falta de comprensión, vemos poca resiliencia, vemos un gran deterioro de la mente, de la emoción, del hombre, de reacciones demasiado extremas. Así que este conocimiento puede ayudarte a entrar en armonía contigo mismo, pero también en armonía con las formas de vida, en especial la humana, que te rodea. Estos chakras están diseñados para alimentarnos de las 7 fuerzas primarias de la vida, que es el centro de nuestra charla el día de hoy. Por eso, conozcámoslas rápidamente y luego las veremos una a una. Las fuerzas de vida que sustentan todos los órdenes y todos los desarrollos de vida en el planeta son realmente 7. Los macros, los más grandes, son los fundamentales. Por eso, ¿qué seríamos de nosotros sin la tierra? ¿Qué seríamos nosotros del agua, del fuego, del aire, de ese elemento misterioso llamado éter, de una fuerza vibracional que ya escapa de la materia y que se llama buddhi o conciencia? ¿Y qué haríamos nosotros si no tuviéramos un principio al menos básico, espiritual, llamado Atma, que nos permitiera comprender desde nuestra humanidad la verdadera espiritualidad? Entonces cada uno de estos elementos tiene, por así decirlo, una proyección física y una proyección etérica, una vibracional. Por eso la tierra tiene por elemento vibracional el Prithvi, se conoce como Prithvi. Estos elementos eran conocidos antiguamente y son aún todavía en algunas ciencias esotéricas como los tattvas. Entonces Prithvi es la vibración de la tierra, Apas es la vibración del agua, Tejas es la vibración del fuego, Vayu es la vibración del aire, Akash la vibración del éter, la conciencia es la vibración de Buddhi y el espíritu, el vínculo espiritual, es decir, esa comprensión y unión con la fuerza divinal, es Atma. Esto, en cierta manera, para el ser humano corriente y común, es decir, el que no ha labrado nunca en esta parte energética, lo más seguro es que solamente tenga activos los 4 chakras inferiores de forma activa, es decir, está recibiendo tierra, agua, fuego, aire. Pero para aquellos que ya conocen de esta ciencia y llevan un tiempo, se habrán dado cuenta que sus chakras superiores comienzan a desplegarse con más fuerza, y es decir, comienza a vivir en ellos una presencia etérica, que ya la vamos a explicar, una presencia de conciencia y una presencia de vínculo espiritual. Por tanto, miren la labor tan importante que tenemos como seres vivientes. Comenzar a comprender que la tierra no solamente es tierra, que nos da el alimento en el cual caminamos. La tierra también tiene una vibración que es abundante y que produce efectos en nuestro interior. De la misma manera el agua, siendo un elemento de vida tan importante, por sí sola en su parte física ya es importante. Ahora imagina lo que puedes obtener desde la parte vibracional del agua y así hacia arriba. Entonces, vamos a entrar en este momento ya en la parte sustancial de nuestra conferencia y vamos a comenzar con la primera fuerza de vida, que es la tierra. Prithvi es la vibración, tierra es el nombre de la forma y está relacionado íntimamente con uno de nuestros chakras. Parece ser que el plan de la vida es ordenar estas fuentes o estas estructuras, estas fuerzas, de manera tal que nosotros podamos recibirlo en nuestro cuerpo de forma automática, mecánica, o la podamos también recibir de forma consciente. En este momento mi intención es que todos ustedes aprendan a hacerlo de forma consciente, es decir,
que el chakra por sí solo de forma mecánica pues tomará la tierra cuando puede. Por esa razón una persona tiene mayor vitalidad cuando vive cerca de los elementos naturales, tierra, agua, fuego, aire y los otros superiores. Pero cuando una persona, por decir algo, vive muy encerrada o por un proceso de vida, entró en cárcel o cualquier proceso complejo que vemos entre la humanidad, un secuestro, verse resumido a una oscuridad en un sótano, perder el contacto con las fuerzas vitales, con estas fuerzas primarias, hace que la persona física, interna y espiritualmente sufra de grandes conflictos, grandes dificultades y deterioros. Por eso trabajemos conscientemente la energía. Nuestra invitación es, en esta era de estrés, en esta era de conflicto, en este momento en que una pandemia azota la mente y la emoción de tantos seres humanos, y en cualquier otro momento, cualquier otra circunstancia, qué bueno poder tener conocimiento que nos permita cargarnos, transformar nuestra naturaleza, en lo que el estado en el que nos encontremos, superar nuestras dificultades a través de este contacto. Entonces la primera fuerza, la tierra, es un alimento portentoso. Su vibración natural es electromagnética, por eso la tierra, todo lo sólido, la tierra como tal, tiene una fuerza electromagnética increíble. Y cuando nosotros recibimos esta energía de forma consciente y abundante y continua, otorga una fortaleza interna tremenda. Otorga una seguridad. Mire las personas que a veces les es difícil afrontar ciertas situaciones. Necesitan fortaleza y seguridad para hacer lo que hacen. De la misma manera se otorga un poder de atracción. Recordemos que el magnetismo tiene las polaridades que atraen y repelen. Cuando la fuerza vibracional de la Tierra entra en nosotros, nos otorga una atracción tremendamente alta. Y por eso hay personas que a veces se preguntan, oiga, yo solo pensé en eso y apareció. Ese tipo de fenómeno no es solamente una casualidad. En realidad, cuando nosotros aprendemos a manejar nuestra vibración magnética, es decir, la energía de la Tierra, nosotros podemos atraer a nosotros lo que necesitamos. Podemos atraer grandes beneficios para nuestras vidas. También, de la misma manera, escalar esa atracción no solamente a los elementos materiales, también podemos atraer elementos no materiales, como por ejemplo bienestar, salud, vitalidad, fuerza, ánimo. Y esa capacidad de atracción nos acercará a las fuentes de esos alimentos. Entonces nos acercará a las personas que tienen esa capacidad de elevar nuestro ánimo, nuestra vibración, etc. Fuera de eso, en este importante elemento, en esta fuerza, obtenemos algo que se llama el instinto de conservación. Muchas personas pierden esto con el tiempo y es algo que es necesario. El instinto de conservación no es solamente ese instinto de sobrevivir, también es el instinto de mejorar. Conservarse significa mejorar el estado en el que se encuentra. Y es un instinto que va más allá de preservarse. Es un instinto que nos lleva a replantearnos, a cambiar nuestra forma de ver el mundo para mejorar. Y finalmente vemos que la fuerza de la tierra que ingresa por ese primer chakra, miren lo curioso ese chakra, ese nombre, Muladhara, que significa espacio de la creación. Es el lugar donde la creación se manifiesta, es decir, donde nuestros pensamientos, emociones toman forma, en una voluntad que se expresa en el cuerpo y en el alma. El primer chakra que recibe esta fuerza está ubicado por debajo de nuestros órganos sexuales. Ese remolino, ese chakra vibracional se encuentra por debajo de nuestros órganos sexuales y está ligado íntimamente a eso que llamamos los testículos y los ovarios, que es donde se produce la fuente de creación o la vida. Y miren ustedes lo importante, y por eso hablar de esta magnífica fuerza nos lleva a nosotros también
a desarrollar más vida a través de esos órganos. Pero, ¿qué pasaría si digamos, un ser humano se alimenta muy raso de la tierra? Comienzan a surgir en estas personas unos apegos a cosas bastante superfluas, unos apegos tremendamente visibles en las personas. A veces las personas, por falta de este elemento, se apegan a un elemento totalmente material, se apegan a un carro, a una moto. ¿Cuántas veces una persona en un momento de emergencia, de catástrofe, por sostener un vehículo, quedarse en un carro, no dejarlo perder, pierden la vida? Y este tipo de cosas son complejas porque el apego que tenemos por las cosas es bastante alto. Entonces, estas dependencias, estos temores se dan cuando el chakra no tiene y cuando no recibimos suficiente fuerza de la tierra. A veces da el temor de avanzar, las personas dejan de tener ese ánimo de avanzar y comienzan a desarrollar una apatía y un abandono, es decir, a no importarles mucho lo que pase. Ese tipo de situación implica que esa persona requiere alimentarse de tierra. Entonces veamos lo práctico, lo sencillo que es esto. Para usted conectar con la tierra, le sirven ciertos elementos de conexión. Por ejemplo, en nuestra experiencia y en la evidencia de muchos seres que practican esto, la fuerza vibracional de la tierra Prithvi es de un color amarillo. O sea que desde ya, cuando tú te sientes a hacer la práctica, es decir, cuando tú vayas a la tierra a recibir esa energía maravillosa, entonces tú tienes que imaginar, visualizar desde la tierra el aroma, la fragancia, la energía de la tierra de un color amarillo. Tenemos nosotros un aroma, o sea, una esencia que puede ayudarte a entrar en conexión con las vibraciones de la tierra. Esa esencia se conoce como el cedro, esencia de cedro, un árbol supremamente valioso para todos los que comprendemos de elementoterapia. Fuera de eso, sabemos que hay que activar el primer chakra, y para eso podemos utilizar la postura que tenemos ahí en la imagen. Observen a la señora sentada, obviamente no en un lugar en donde no haya tierra, sino un sitio de tierra. Usted puede utilizar una manta, algo que sea de un producto natural, ojalá nada plástico, ojalá nada como el cemento, que aunque viene de elementos naturales, no genera esa misma sensación de conexión con la tierra. Por lo tanto, es bastante sencillo encontrar un parque, ir al bosque, ir a la montaña, hacerse al lado de un árbol y simplemente en un área despejada, tranquila, hacer la conexión. Y entonces, miren ustedes, otra de las fórmulas de la práctica con la tierra. Podemos utilizar el canto, la mantralización para sintonizar y activar nuestro vínculo con la tierra. Aquellos que no conozcan de la mantralización pueden estar conectándose a las diferentes conferencias que dejamos aquí, en donde explicamos ese tipo de ejercicios, o dejar un comentario y un lugar donde podamos enviarle información al respecto. O usted puede investigar en el internet, que ya hay suficiente material acerca de qué es y cómo obra la mantralización. Incluso hay investigaciones sobre la potencialidad de la mantralización. Entonces, el lugar, el mantra, la posición, todo esto se hace en una armonía de mente, emoción y el elemento, conexión con el elemento. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tú tienes que entrar en completa tranquilidad, enfocar tu mente en el elemento, es decir, simplemente proyectar tu mente al elemento, proyectar tu emoción al elemento, y así entrarás en un vínculo muy especial con él y todo fluirá. Luego lo único que tienes que hacer es respirar. Respirar imaginando, observando que esa energía está entrando por ese primer chakra llamado Muladhara.
Entonces tú inhalas profundamente y la energía se deposita en las glándulas endocrinas. Así de sencilla es la práctica. Hacer esto genera un respeto profundo por la tierra y un vínculo. Hacerlo cotidianamente para cargarte de esa seguridad, de esa fortaleza, esa atracción, cambiará tu vida. Estamos seguros de ello. Vamos a pasar entonces a la segunda fuerza de vida. Y esta se conoce con el nombre de Apas. ¿Qué significa agua? Es la fuerza vibracional del agua. Así como la tierra se vive o se retiene su forma en la tierra, el agua tiene su forma en los ríos, en las cascadas, en todas las formas del elemento líquido. Y estas aguas o esta energía está sintonizada perfectamente con la vibración de nuestro segundo chakra, que se llama Swadhisthana. Ese segundo chakra, Swadhisthana, significa dulzura. Qué nombre tan bonito. Y este chakra tiene la potencialidad de recibir el agua, y esa agua en su forma vibracional otorga unos elementos maravillosos para nuestras vidas. Miren, por ejemplo, las personas que inician proyectos y nunca los terminan. Les hace falta continuidad, les hace falta motivación. Esta es la energía de la continuidad y de la motivación. Cuando uno recibe la vibración del agua y entra en nuestro cuerpo vibracional y en nuestro cuerpo físico, la verdad es que uno comienza a desarrollar una continuidad de objetivos, uno comienza a tener una voluntad continua hacia lo que uno quiere, hacia lo que uno desea. También el agua le permite a uno, la vibración Apas nos permite desarrollar un entusiasmo hacia lo nuevo. Algunas personas sufren de neofobia, es decir, se quedan siempre en el mismo sitio, les da miedo viajar, les da miedo sacar adelante proyectos diferentes, les da miedo afrontar una nueva forma laboral. Entonces necesitan agua. La fuerza Apas les ayudará a desarrollar en su cuerpo emocional la fortaleza, la motivación para atender algo nuevo. Y miren lo interesante, también otorga algo que se llama el equilibrio sexual. Algunas personas, cuando no tienen suficiente agua tomada o vibración de agua tomada de los lugares puros del planeta, su equilibrio sexual se ve desordenado. Entonces un equilibrio sexual se ve en que la persona no es dueña de su sexualidad. No es su mente ni su corazón la que dirige su sexualidad, no es su conciencia, sino que es el instinto sexual el que domina la mente, domina la emoción o domina el cuerpo. ¿Cuántos errores se cometen por no tener equilibrio sexual? Y entonces, miren cómo la fuerza vibracional del agua se recibe a través de ese segundo chakra. ¿Que está ubicado dónde? El segundo chakra está ubicado por encima de nuestra zona púbica, es decir, un poquito por debajo del ombligo y un poquito por encima de nuestros órganos sexuales. Ahí en ese intermedio está ubicada, justo por enfrente del cuerpo físico, a unos 14-15 centímetros, que es importante entender eso. La vibración de los chakras está pegado entre 14-15, algunas personas los extienden un poco más, pero están pegados al cuerpo vital, cuerpo astral, de forma muy íntima. Su deterioro causa, o el no tener una buena alimentación de Apas, causa elementos como la ansiedad, la depresión, el abandono de sí, el caer en lo rutinario, el aburrimiento. Y conocemos muchas personas que por no tener esta energía continua en su interior, por ausencia de esta energía, llegan a tener periodos de depresión muy altos en sus vidas. Lo único que tienen que hacer es cargarse, llenarse de la vibración que necesita para poder salir adelante. ¿Cómo se hace la práctica? Muy sencillo.
Podemos comenzar por observar, acercarnos al sitio donde haya agua, ríos, lagos, cascadas, lluvia, cuando llueve cerca de nuestro hogar o en el lugar donde nos encontremos. Estos entornos de agua, donde hay cuerpos de agua vivos, no nos sirve el grifo de una casa, que aunque es agua, ya es un agua que tiene un procesamiento que ha perdido mucho de la vitalidad, es decir, de la fuerza vibracional del elemento. Por tanto, esa fuerza vibracional se va a encontrar en los sitios donde el agua corre libre, donde el agua está moviéndose, o donde el agua está en un estado de ciclo, está en el ciclo, el océano, el mar. Estando allí, vamos a poder entrar en nuestra conexión, en un momento de tranquilidad, y vamos a visualizar el color blanco. Ese es el color de la vibración del agua. Podemos utilizar ese aroma floral. Se me olvidaba comentarles cómo se utiliza el aroma. Simplemente cogemos la esencia y la podemos frotar en las manos, dejarla en el ambiente. Podemos colocar un pebetero, podemos untarnos un poco de esto en nuestros plexos, y aquellos que van reconociendo ya este lenguaje pueden investigar cuáles son los plexos que se relacionan con cada chakra, para que puedan así identificar el sitio donde pueden colocar el aroma, ¿cierto? La esencia. Cuando nosotros hacemos la posición, bueno, esto es un poco un chiste, esta no es la posición, obviamente será muy difícil para nosotros, entrados en ciertos años, llegar a esa posición. Así que realmente la posición es esta. Era más un chiste allí, un juego con ustedes. La segunda posición para el elemento, la activación del agua, nos la muestra este niño. Es una posición de cuclillas y con las manos extendidas hacia el agua. De esa manera nosotros activamos nuestro segundo chakra de forma natural y entramos en la vibración armónica con el agua, con la vibración del agua, y lo pronunciamos y cantamos el mantra VAM. Ténganse en cuenta que hay muchos mantras para la activación de los elementos o de la fuerza vibracional de los elementos, pero hemos escogido unos que son muy universales. Ahí los tienen. La conexión mente, emoción con el elemento son importantísimos. De nuevo encontramos nosotros esa parte fundamental. Entonces, vibración del agua en nuestro interior. Miren todas las bondades, el equilibrio, el entusiasmo y la motivación. Pasemos a nuestra tercera fuerza, la fuerza preciosa del fuego. El fuego es vida, y gracias al fuego la naturaleza se renueva. Cuando hay un gran incendio, el fuego, después del fuego, comienza a surgir la naturaleza con más fuerza, porque todo lo que se combustionó se convierte en un abono precioso para todas esas plantas y todas esas semillas que quedaron. Es una fuerza natural y también electromagnética, es decir, también es perceptible. También la podemos percibir en nuestro interior y tiene una dinámica vibracional increíblemente poderosa, que otorga dinamismo, otorga el valor para realizar o para mantener una relación. Miren lo importante, en lo que llamamos la chispa interior, el fuego interior de hacer algo. Algunos de ustedes pueden amar su trabajo pero están cansados. Les hace falta chispa, dinamismo interior. Miren dónde se obtiene esa energía. Miren dónde se obtiene esa vibración. Entonces, recibir el fuego vibracionalmente les otorgará también la posibilidad de tener la capacidad de verse a sí mismo de forma positiva, una autoimagen supremamente fuerte. Entonces, cuando tú careces de esa estima interior, cuando no eres capaz de visualizarte como un ser que quiere, que anhela, que no ser quien usted quiere ser, entonces necesitas la energía de Tejas, la fuerza vibracional del fuego, que otorga también esa capacidad de compromiso. Muchas personas, cuando no tienen equilibrado el fuego en su interior,
son personas que no tienen el compromiso con lo que hacen. Entonces hacen las cosas a medias, las hacen de rapidez, no le ponen la intención suficiente a lo que está haciendo. El estado del fuego en nuestro interior nos da la capacidad de ser colaborativos. Y eso es muy importante en una era como esta, en donde para progresar se debe entender que uno no está solo, que uno necesita trabajar colaborativamente con otros para poder llegar a las metas. Ese efecto entonces de la fuerza del fuego es maravilloso en la vida de un ser humano. Pero ¿qué pasa cuando es muy poca la energía de fuego dentro de una persona? O cuando es una energía mal condensada en su interior, pues genera agresividad, prevención, un sentido de soledad, una independencia que no es tan saludable, genera una intencionalidad de utilizar a los demás y parece no darse cuenta de ello. Entonces se le llama utilitarismo. Y también una autosuficiencia, es decir, de no querer trabajar, de no querer aceptar la ayuda de otras personas. El fuego otorga todo lo contrario a eso, la capacidad de laborar con otras personas. La energía del fuego está relacionado íntimamente con nuestro tercer chakra. Ese tercer chakra lo veíamos aquí atrás, ¿cierto? Lo veíamos aquí atrás. Está ubicado más o menos por encima del ombligo, por debajo del esternón. Allí encontramos nosotros ese chakra precioso. Y en ese chakra nosotros vamos a encontrar todas esas virtudes y vamos a visualizarlo de color rojo. Tenemos una esencia que podemos utilizar que es de color, que es la esencia de ruda, una planta mística muy especial, la ruda. Y podemos activar debemos activar nuestro tercer chakra para poder entrar en conexión con el fuego. El mantra para poder nosotros entrar en conexión con el fuego es el mantra Ram. ¿Y dónde encontramos obviamente la conexión con el elemento? Pues la primera fuente del fuego es el sol, es nuestro astro rey, y por eso en un espacio soleado, en un momento de sol, nosotros nos dirigimos hacia el sol y recibimos esa vibración de forma abundante. También frente a una chimenea, una fogata, estas formas de fuego son las que nosotros podemos encender. Incluso la llama de una vela puede cambiar y puede permitirnos un cargue del fuego. Tenemos, como siempre, en todos los elementos inferiores que hemos venido observando, estas tres fuerzas nos llevan a necesitar para la práctica un concepto mental, una paz mental de conexión, una emoción conectada con el elemento. Entonces, miren la postura. La posición para poder absorber esta energía a través de la respiración. Recuerden que la energía primero se activa con el mantra y luego se respira, se recibe por el chakra. Entonces tú vas inhalando y visualizas cómo la energía penetra por ese chakra, y la posición te ayudará a percibirlo y a encaminar la energía. A esta posición se le conoce como la posición del Chokmol. Entonces, como puedes ver atrás, es una efigie de tipo de los mayas, y esta efigie es una posición solar. Entonces tú te sientas, subes las rodillas y con las manos cerca a la altura de ese tercer chakra y con el cuerpo inclinado un poco hacia atrás, abres como una especie de concavidad entre tus muslos y tu pecho, y justo por ahí va a ingresar la energía. Inhalas profundamente y te cargas. Cuando tú inhales, una técnica importante es cuando inhalamos, no solamente se trata de conciencia, se trata de conexión, también debes de aprender a respirar, a recibir la vibración calmadamente, es decir, inhalas por unos segundos, retienes 1 o 2 segundos y luego exhalas.
armoniosamente. Ahora pasemos a nuestra cuarta fuerza de vida, la fuerza de vida del aire. Miren ustedes, hemos venido escalando a través de los elementos y tal vez estamos descubriendo que los elementos van de la densidad a la sutilidad. ¿Sí notan eso? La tierra es más densa que el agua es menos densa, más densa que el fuego es más denso que el aire ya es mucho más sutil que los otros elementos, es el más sutil de todos los elementos visibles. Entonces, la vibración del aire se conoce por el nombre de Vayu y se recibe por el cuarto chakra, el corazón, a la altura del corazón. Vamos a verlo aquí, el chakra a la altura del corazón. Y eso que nosotros comprendemos como el chakra Anahata, y con su nombre se llama sin roce, es decir, se traduce a nuestro lenguaje sin roce, y nos otorga la vibración del aire cosas fenomenales, cosas que estamos necesitando en esta humanidad. Aceptación, el ser capaz de aceptar las cosas como llegan. Hay personas que llaman a eso resignación. Realmente cuando es desde el corazón no se llama resignación. Cuando es a la altura del cuarto chakra no es resignación, es aceptación. Hay muchas cosas que llegan en la medida que tienen que llegar, es la perfección de las cosas. Entonces, si nosotros tuviéramos eso, morirían muchas de las ambiciones del ser humano y con ello moriría tanta injusticia, moriría tanta desigualdad. El amor nace en el corazón, nace en esa en ese cuarto chakra y en ese elemento. El aire nos enseña el amor, va de un lado para otro, lo toca todo pero no se aferra a nada. Nos enseña la sutileza. ¿Cuánta sutileza necesitamos nosotros en nuestras vidas? En la forma como hablamos, en la forma como nos expresamos, en la forma como hacemos las cosas. Todos necesitamos un poco de sutileza. Necesitamos comprender desde el pecho las cosas. La capacidad de desarrollar gratitud, la capacidad de disfrutar sinceramente lo que recibimos. La resiliencia, es decir, la capacidad de entender y comprender lo que el otro siente y percibe, lo que el otro vive. El agrado, la calidez. Y cosa bien importante, recibir el aire de forma cotidiana nos permite abrir la puerta a la verdadera espiritualidad. Muchos de nosotros viven una espiritualidad medianamente espiritual, es decir, que no es realmente una espiritualidad porque nos lleva a un estado. ¿Y dónde ve uno eso? En que las personas profesamos religiones, creencias, filosofías, pero mientras estamos en el credo, mientras estamos en el momento de la doctrina, en el momento de la adoración, somos muy espirituales, pero luego en la casa somos de los que gritamos, peleamos, generamos violencia, tantas cosas. Abrir la puerta de la verdadera espiritual es llegar a un estado. Ese estado es vibracional, es energético, no es de creencia, no es de filosofía, es de vibración, es de estado. Y esa apertura espiritual nos la permite cuando nosotros nos cargamos de Vayu. El color de Vayu es azul. La esencia que nos permite conectar con este elemento es la esencia de las rosas. Y tenemos nosotros que el cuarto chakra y la conexión con el elemento se hacen a través del mantra Yam, la mantralización del Yam. Fuera de eso, para recibir el aire tú tienes que estar en contacto con el aire vivo, es decir, busca un sitio natural en donde esté moviéndose el aire, ve al parque y espera que haga un buen momento de aire, la brisa de la mañana, busca un sitio en donde esté la presencia del aire. Y la mejor posición, aunque hay muchas, pero una posición muy estable, muy universal para recibir el aire, la fuerza de Vayu, es la que están viendo en la imagen, la extensión de las manos, incluso un poco hacia atrás, la cabeza y columna completamente rectas,
y reciben la energía. Inhalan profundamente, retienen 1, 2, 3 segundos, exhalan y pueden inhalar de acuerdo a su capacidad interna. Tener muy en cuenta que si no están acostumbrados a respirar profundamente, que ya habíamos hablado un poco de eso en otros videos, en otras sesiones, en otros encuentros, entonces respira 3, 4 veces al principio, pero no te extralimites, porque cuando una persona no sabe respirar, puede causarle mareo, puede causarle incluso llegar a un desmayo si la persona no sabe respirar. Así que aprendan primero las técnicas de la respiración para que puedan así entablar conexión con estos elementos. Pasemos entonces ahora a las 3 fuerzas ya más sutiles que nos ofrece la vida. La primera de ellas es conocida con el nombre de Akash, es decir, la fuerza vibracional del éter. El éter es, por así decirlo, una vibración que científicamente está comprobada. Es una vibración supremamente importante y está en relación directa con la actividad atómica de la vida. Pero la vibración de ese éter es una sustancia sutil que permite grandes avances a un ser humano, porque le otorga la capacidad de tener comunicación asertiva. Mirad que esto no es solamente desde el concepto mental o psicológico. Cuando nosotros a veces no tenemos fuerza de éter que está en nuestro quinto chakra y que está, observen muy bien, está ubicado justo a la altura de la laringe, es decir, donde se produce el habla, donde se produce la palabra. Nosotros, al no tener suficiente vibración en este sitio, la comunicación, veámoslo de forma positiva primero, cuando tenemos suficiente energía de Akash en este chakra y recibimos esa energía, desarrollamos una comunicación asertiva, un lenguaje creador que nos permite también en cierta manera una creación espiritual. Es decir, que logramos tener un lenguaje que nos permite vivir armónicamente con los demás, comunicarnos armónicamente con los demás. Y cuando hablamos de comunicación espiritual, hablamos de eso que llamamos orar. Cuando nosotros hacemos una oración, pero desde nuestro chakra Vishuddha, que significa purificación, desde ese chakra no hay fuerza etérica suficiente, entonces, como decía un maestro, a veces las oraciones no salen de las paredes de nuestra casa. Es importante entonces desarrollar una fuerza vibracional en la palabra. Y eso da una voluntad ya no desde el cuerpo y el alma. Cuando logramos que el éter esté en nuestro interior, da una voluntad desde el ser. Miren lo importante de eso. Y todos sabemos muy bien que el ser de cada uno de nosotros es una esencia pura, que tiene ideas, quiere hacer cosas, manifestar cosas grandiosas, pero a veces no tiene la voluntad, no desarrollamos la voluntad del ser, de hacer lo que nos dice nuestro ser. Nos permite la comunicación con otras inteligencias de vida, ni hablar, porque muchas veces tú tienes momentos en los que dialogas con las plantas, dialogas con los animales. Obviamente el lenguaje de los animales y los vegetales está obviamente tiene una diferencia enorme, pero lo que sí tenemos en común los animales, vegetales y hombres es que obedecemos a la energía. Y por eso, si tenemos éter en nuestro quinto chakra, podremos hablar, y nuestra habla tendrá una vibración que es fácilmente interpretada por los animales. Esto no es un misterio grande. Hemos conocido en la historia a seres como San Agustín, por ejemplo, a quien le obedecían los animales, y así muchos otros seres que han logrado esta facultad. Nos permite el empoderamiento, es decir, tener el poder para hacer. Mucha gente piensa que lo está haciendo empoderadamente, es decir, le está estableciendo un poder en lo que hace, pero no,
realmente no lo está haciendo correctamente. Empoderamiento es esa capacidad, desarrolla esa capacidad de hacer las cosas. Y también nos permite transformar. Cuando hay energía etérica, Akash, en nuestro interior, transformar una emoción, transformar un pensamiento es muy fácil. Pero hay personas que reciben una noticia y es una cosa sencilla, algo que de pronto le incomodó, pero se queda en su mente, se queda en su emoción y crece y no logra avanzar, no se transforma. También cuando un ser humano, miren lo interesante, un ser humano no carga su estado interno de éter, entonces desarrolla hostilidad, se siente humillado a toda hora como un resentimiento, se aparta de las demás formas de vida, es decir, busca la soledad, se siente un grado de falsedad en la persona, como que la persona no es eso y quiere mostrar algo diferente. Es una falsa honestidad. Se genera en su proceso de vida una autodestrucción, es decir, una persona que ustedes los han notado, o tal vez tú seas una de esas personas, que comienza a hablar mal de sí mismo. Ay, es que yo sí soy esto. Ay, es que yo no sé, yo soy poco inteligente. Ay, es que yo nunca he estudiado. Ay, este tipo de autodestrucción es falta del poder del éter, de la vibración del éter. Y finalmente una desadaptación a la vida. El éter nos permite a nosotros conectar con las cosas vivientes. En el momento en que perdemos eso, entonces perdemos la adaptación con la vida. La práctica, miren ustedes la postura, en esa postura, en un sitio alto. El éter no lo conseguimos en las ciudades. Por eso este alimento hay que caminar para llegar a él, o tomar un vehículo e ir a las montañas altas. Ir a esos sitios en donde la naturaleza es bastante diferente. La naturaleza elemental es muy diferente. Son lugares donde uno siente que uno es pequeño. Esas montañas grandes, las grandes nevados, los glaciares, todos esos sitios son lugares donde el éter abunda. Y en estos sitios uno se siente que está rodeado de espíritus de vida, que está rodeado de genios, de espíritus antiguos. Esa es la vibración etérica maravillosa. En esas montañas sagradas, tú subes allí y con el mantra Maham, en esa postura, recibes a través de tu quinto chakra. Miren dónde está ubicado de nuevo. Ahí reciben el éter, justo en ese punto, ahí en la garganta. Reciben entonces la energía, pueden utilizar el aroma de incienso. Y la visualización o de este tattva, de este akash, es de un color azul translúcido. Y es muy visible, de hecho. A pesar de ser un elemento tan sutil, cuando uno ve las montañas desde abajo, alcanza a ver esa irradiación azul clara de las montañas, ese azul translúcido. Y así entonces nosotros entramos en una etapa espiritual que se conoce como la de Vishuddha o purificación. Cuando las personas o seres humanos comienzan a recibir el éter, su estado vibracional comienza a cambiar, su humanidad comienza a cambiar, comienzan a ser más productivos, más holísticos, comienzan a tener un desarrollo más cooperativo, pero también colaborativo. Comienzan a levantarse rápidamente de sus situaciones de problema, comienzan a convertir sus problemas en oportunidades. Eso es el estado de éter. Vamos adelante ahora a la sexta fuerza, ya enfilándonos al final de estas 7 fuerzas de vida. La sexta se conoce con el nombre de la fuerza Buddhi, o en otros términos, el cuerpo de la conciencia. Se recibe a través del sexto chakra, que es el chakra Ajna, que traduce literalmente percibir o conocer. Y ese chakra está ubicado justo aquí, en el entrecejo. Todo ser humano, por dormido que sea, por poco perceptivo que sea, en algún momento de su vida habrá notado que en el plexo del entrecejo, es decir, entre ojo y ojo, en la parte superior entre ceja y ceja,
ha sentido una piquiña. Esa piquiña es lo que llamamos la activación del plexo de la conciencia. Cuando uno se concentra su atención en algo, logra esa activación. Entonces la fuerza de la conciencia o esta fuerza búdica se recibe y miren lo que otorga: sapiencia, es decir, el saber de las cosas. Muchas personas consideran que estudiar a través de las vías de la inteligencia es la mejor manera de aprender, pero nosotros hemos aprendido a través de los maestros que la forma más interesante de aprender es a través de Buddhi, porque cuando se activa el sexto chakra y se recibe la energía de conciencia de Buddhi, nosotros logramos la activación de ciertas regiones cerebrales internas y en especial de la glándula pineal y pituitaria, que generan la capacidad de atención profunda. ¿Y eso qué significa? Que somos capaces de entrar a otros niveles de comprensión de vida, dimensiones superiores de la vida. Y esto sonará algo loco para algunos, pero precisamente por el hecho de no tener suficiente energía en ese chakra, en ese lugar de Buddhi, entonces es que nosotros no hemos podido desarrollar la capacidad de comprender estas dimensiones. Nos permite ver. La clarividencia está íntimamente relacionada con esta fuerza. Nos permite imaginar, proyectar, tener visión. Nos permite la percepción del ultra de las cosas, el entendimiento, la distinción entre el bien y el mal. Cuán importante es este factor, este aspecto en nuestras vidas. Aprender a entender el bien y el mal, pero no como un aspecto moral, sino como un aspecto de qué dará continuidad a la vida y qué la quitará. Les doy un ejemplo. ¿Cuántas personas, solo por estar bien ellas mismas, compran 4, 5, 6 carros? Y están deteriorando el ambiente, están pasándose de un punto de equilibrio, en donde está desembocando toda esa cantidad de seres que a través de su ambición, a través de su orgullo, se alimentan del tener y del tener y del tener, y no llevan vidas equilibradas. Entonces al final se produce un mal para todos. Esa es la distinción entre moralidad y la comprensión del bien y del mal desde el punto de vista de la vida. ¿Qué pasa con un ser humano que no continuamente se alimenta de Buddhi, de los campos de la conciencia? Entonces su detrimento produce autoengaño, confusión. Las personas que no alimentan este chakra, entonces se llenan de autoengaño, confusión, ideas negativas, falsedad y otra cosa muy común entre el ser humano, la mitomanía, es decir, la fascinación por cosas que no son tan importantes, por cosas que no son verdad. Y lo podemos ver en las redes sociales, donde la mayoría de la humanidad cree en todo lo que llega por las redes sociales. Mitomanía. La práctica tiene una postura muy sencilla. Entonces usted simplemente junta sus manos a la altura de su pecho, coloca su columna recta, su cabeza erguida, y les recomiendo a todos hacer estas prácticas todas con los ojos cerrados. Inhalan profundamente, pronuncian el mantra y Om, y el lugar para esta práctica, ya que es una práctica de tipo superior, debido a que ya no sé, esta energía de conciencia, el Buddhi, se toma es de otras dimensiones, de las dimensiones espirituales. Entonces por eso ya la mente, la emoción y la presencia de nosotros ya no se enfoca en los elementos de este mundo, sino en los planos superiores, es decir, en dimensiones de luz, de conciencia. Y por eso el color de esa energía es de un color luz blanca brillante, y la recibimos a través de nuestro sexto chakra. Así alimentamos nuestro
chakra ajna, y con él la glándula pineal y pituitaria, despertando la facultad de percepción del ultra, de poder ver aquellas cosas que son parte de la vida, comprender las leyes, las dinámicas internas, y poder así tener una mayor comprensión de nuestra propia existencia. Vamos finalmente al último chakra, a la última fuerza, y la vamos a denominar Atma, o el vínculo espiritual. Está ubicada o se recibe esta fuerza vibracional en nuestra séptimo chakra, es decir, arriba en la coronilla. Se conoce como el chakra de los 1000 pétalos. Es por eso que se llama multiplicado por 1000, samsara, sahasrara, se concibe o se traduce multiplicado por 1000. Y esta es la máxima energía que puede un ser humano procesar en su interior. Y es una energía que ya ni es de este mundo realmente. Proviene de un vínculo completamente superior, es una fuerza divina, es la más pura que podemos recibir nosotros desde el absoluto mismo. Por esa razón, cuando uno realiza meditaciones en este chakra y carga su chakra de esa energía Atma, uno percibe que uno entra en un absoluto, que uno es una totalidad. A eso lo llaman el estado de Samadhi, los que meditan. Permite una comprensión espiritual, es decir, a partir del momento en que tú comienzas a desarrollar fuerza vibracional Atma, tu espiritualidad se aumenta al 1000% y comienzas a entender que todo tiene vida y que todo hay que respetarlo. Y comienzas a ver todos los principios de vida en más allá solamente de la forma. Ya comprendes la energía que rodea la forma, la energía que mueve la forma y las leyes de la energía. Eso es comprensión espiritual. Desarrollas un sentido de orientación espiritual, es decir, ya no te sientes como que estás caminando por el sendero que no es. Ya no te sientes perdido. Sientes el concepto claro en tu interior de qué es y cómo se comprende la filosofía divina. Es el sentido de verdad, nos otorga un sentido de la verdad, es decir, lo que tú percibes es una verdad, una complementariedad con todo lo que existe, el universo entero, una universalidad y finalmente un sentido cósmico, universalidad. La carencia de eso nos lleva simplemente a una no comprensión de la espiritualidad, es decir, a un nadaísmo, a una forma de vida en donde simplemente no alcanzamos a percibir la espiritualidad, sino solamente la podemos creer, la podemos tener en nuestro corazón, pero no la podemos percibir. Si quieres desarrollar ese estado espiritual, tienes que alimentar tu séptimo chakra, Sahasrara, a través de la fuerza vibracional de Atma. La postura, mira lo sencilla que es. Evocarás la presencia divina con tu corazón, colocarás las manos palma con palma sobre tu cabeza, la mirada o la cabeza mirando un poco hacia arriba, los ojos cerrados, y por un rato vas a proyectar tu presencia a los campos espirituales. Vas a observar una luz cálida, una luz brillante y cálida descender sobre ti. Y puedes utilizar el aroma de la flor de loto. Recibes esa energía por el séptimo chakra. Y el mantra es el mantra Aum. Y al igual que el chakra de Ajna, puedes buscar esta energía en cualquier sitio que haya paz, armonía, equilibrio. Es lugar recomendado, un oratorio, tu oratorio personal, tu sitio de práctica, tu sitio de labor espiritual. Ahí está el sitio para tú hacer esa práctica. Te alimentas de esa luz cálida en tu séptimo chakra y verás despertar en ti esa fuerza del ser, esa unidad con el ser. Una recomendación final para cerrar es que estas prácticas se pueden hacer divinamente todas en un mismo momento.
Es decir, usted puede cargar sus 7 chakras de las 7 fuerzas primordiales de la vida. Usted puede hacer eso tranquilamente. Sin embargo, mi recomendación es que no lo hagas al principio. Que comiences a hacer, si tu experiencia es vasta y llevas muchos años recibiendo fuerza vibracional, para ti no hay ningún problema. Pero si tú no tienes experiencia suficiente en esto, entonces si estás comenzando, te recomiendo que hagas pocas respiraciones, es decir, puedes trabajar con 2 elementos a la vez, ojalá elementos que sean compatibles, tierra y agua, fuego y aire. O puedes trabajar la parte espiritual, éter, buddhi y atma, y trabajar la parte material o de la forma, la parte sustancial, aire, fuego, agua, tierra. Puedes trabajarlo de esas maneras, pero si llegas a tener la necesidad de cargar todas, también lo puedes hacer, pero haz cargues en la medida de tu conocimiento y en la medida de tu capacidad. No seas ambicioso con la energía, simplemente hazlo con la armonía de tu ser. Ha sido un gusto tremendo compartir con ustedes esta sabiduría, una sabiduría que nos ha encaminado nuestras vidas hace mucho tiempo. Y quiero leerles esta quote o esta frase. La fuerza vibracional se asemeja a la fuerza física en que ambas son necesarias para mover el universo. La armonía entre las dos se denomina evolución. Es decir, si nosotros nos damos una observación a esas 7 fuerzas, un ser humano que logre alimentarse adecuadamente de ellas en el transcurso de su existencia, seguramente, sin temor a dudar, sin duda alguna, evolucionará. No estamos hablando de la evolución del tener, sino la evolución de la vida que hay dentro de él. Ese espíritu, ese ser sagrado que hay dentro de él evolucionará, crecerá y se desarrollará. Agradecemos mucho el tiempo que cada uno de ustedes ha tenido y les deseamos, anhelamos para todos éxitos profundos en sus cuerpos vibracionales. Que todos tengan un grandioso día. Hasta pronto.